Bueno, acá estamos en el aire. Buenos días, acá estamos. Buen día. Con Reinas de Copas. Buen día, gente. Reinas de Copas, una vuelta de estos miércoles, ¿no? Que no estuvimos ahí los últimos programas. Bueno, yo estoy un poco acá de invitada también, porque yo los miércoles estoy con mi columna, pero estoy sumando porque hoy somos dos, como verán, estamos Nuri y yo. Bien, estamos equipo reducido, modalidad verano, pero ahí queríamos volver a retomar los miércoles como para seguir ahí creciendo en esta hermosa práctica que la verdad que es un día a día. Este ida y vuelta que se va generando, comentarios que se van generando, gente que después nos cuenta, ay, me hizo tan bien ese programa, o sentí que era para mí. Así que bueno, estamos por eso y porque realmente también nos divertimos, así que queremos darles la bienvenida, que tengan un hermoso día a este Reinas de Copas de verano. Y bueno, y acá ya que estamos ahí, que estamos dándoles la bienvenida, aprovecho para decir los números y la info para que vayan conectándose, nos manden mensajitos por WhatsApp, el 11 38 87 8362, 11 3887 8362. Pueden mandar mensaje, pueden mandar audio, estaría buenísimo que nos manden otro audio como pasó. Nos encantaría recibir algún audio ahí en resumido, como decía Romy. Un audio resumido. Y también por el Instagram, @improxtv, ok, se pueden sumar, nos pueden mandar mensajes. Así que bueno, acá estamos en este día, amiga, con esta temática que nos convoca. El También poder de la palabra. Perdón, podemos mencionar el Instagram de Reinas de Copas, que es reinas_de_copas. Y así nos pueden encontrar y también vamos subiendo ahí contenido que vamos sacando también de valor de estas hermosas charlas que salen al aire. Así es. Y ya que estamos, ¿te parece? Aprovechamos y nombramos a nuestros sponsors acá. Sí, obvio. Que sin ellos esto no sería posible. Bueno, empezamos por estos productos que os amamos. Amamos el shampoo y el acondicionador sólido de Argan. Acá todo el staff de Reinas de Copas lo usa. Usamos. Están buenísimos, los súper recomiendo. Por un lado. Y por otro lado, tenemos a la línea de Creolerte. También son auspiciantes nuevos que están haciendo posible nuestra misión, porque la verdad es que esto es una gran misión y si no fuera por Bekim, esto no sería posible. Si quieren auspiciar este espacio para cualquiera de los programas, pueden contactarnos y también según como el perfil podemos ver si quieren también que los mencionemos y empezar a hacer también esto una red, que no sea solo Bekim el auspiciante, ¿no? Que por ahora, bueno, bien bendecido, saben que Bekim significa bendición en albanés, hermoso. Así que bueno, es como ahí, hay todo una magia alrededor, hasta en el nombre. Hermoso. Y también esto, ¿no? De ser red, de expandir, también pueden empezar ahí dándonos like, dándonos amor, para que esto se expanda, para que el mensaje llegue a más gente, suscribiéndose también en el canal, que esto siga creciendo. Y hablando de eso, amiga, bueno, un poco la temática del programa de hoy tiene que ver. Tengo un tema técnico. ¿Sí? ¿No se escucha bien? Perdón, le voy a avisar, no tengo sonido en los auriculares, o sea, no a ver, los tengo ¿se está puestos. Escuchando? Quizás, ahora sí. Ah, me parece que estábamos hablando. Perfecto. ¿Se habrá oído todo lo anterior? Sí, se escuchaba, creería. Sí, ¿cómo saberlo? Hay chances de saber si se escucha. ¿Se escuchó todo lo anterior? Si alguien está escuchando, nos pueden decir. Ahí el hacker manda unos soniditos como que sí, me parece. Ahora sí, ¿no? es cierto, yo estoy escuchando, pero no. Bien. No sé si se oía lo anterior. Sí. Bueno. Sí, ese es un perfecto. Sí, ese es un buenísimo. Entonces, bueno, estábamos acá comentando de la temática de hoy. La temática, y hablando de esto de expandir, ¿no? Y de la comunicación, el fin de Movilizante se viralizó un reel en Reinas de Copas, que bueno, estaba yo ahí de protagonista. La verdad que la primera vez que se me viraliza un reel, se sigue moviendo, más de 700.000 vistas y fue impactante, los comentarios fueron impactantes, y bueno, un poco surgió desde ese lugar poder hablar un poquitito del poder de la palabra. Yo en primer lugar agradezco todos los comentarios porque gracias a esos comentarios creció muchísimo, o sea, crecieron los seguidores en el canal, crecieron los seguidores en Improx y nuestra misión es esa, nuestra misión es expandir el mensaje. Así que bueno, acá estamos en eso. No dejó de ser impactante, pero bueno, acá poniéndole luz, ¿no? Porque esto también, de esto se trata.
Hay un lado B de todo. Total. Y a mí también me pasó que se me viralice un video justamente hablando sobre nutrición. Hoy tenemos un invitado muy especial que viene también a contarnos, un coach nutricional muy grosso que admiramos un montón. Pero bueno, también hablando de nutrición consciente, hablando de ayuno intermitente, de los beneficios, de lo que implica dejar de comer por unas horas, ¿no? Nadie está diciendo dejen de comer forever. Y bueno, también pasamos de que me amen a que me odien en un guión en un espacio de distancia. Y honestamente, a las personas que no estamos acostumbradas a manejar este tipo de volumen y de masas y de comentarios, de idas y vueltas, hay que como que estar también un poco preparado para no tomárselo personal, ¿no? Porque acá claramente lo que estamos haciendo es expandir un mensaje para que vos desde tu casa, nosotras, sigamos también alimentando como ese espíritu que tenemos de querer expandir, pero a la vez de la responsabilidad de cada una de hacer lo mejor posible con uno mismo y poder hacer de ejemplo para sentarnos a hablar sobre un tema. Cuando uno habla sobre algo, o por lo menos nosotras, es la coherencia que intentamos transmitir, ¿no? Esa coherencia que es un montón, obviamente es un montón, pero se habla desde un proceso de una experiencia personal. Ninguna de las que estamos acá tenemos una historia de Heidi o de familia Ingalls o como ideal versus realidad. Hay como una resiliencia en el ambiente que también nos trae un poco y nos posiciona en este lugar de decir, mirá, si pude, vos podés. Entonces, desde la nutrición o desde el lugar, en este caso, la temática del reel de Bren fue sobre el padre, sobre el padre. Desde la mirada de las constelaciones familiares. Es una mirada, no es la única, no es la verdad. Eso también es súper importante, ¿no? Y algo que está pasando en estos tiempos, que es parte, porque también es parte, es que ya no se lee tanto, no se escucha tanto. Entonces también agarrar de un video cortito, ¿no? De 1 minuto, y no mirar un programa completo también puede sacar de contexto. Para mí es muy interesante todo lo que pasó, me movilizó y al mismo tiempo dijo, gracias por esto. Las reglas del juego. Parte de las reglas del juego, ¿no? Y eso es un poco lo que venimos transmitiendo desde acá de Reinas, ¿no? Con todas las herramientas, el camino, el proceso de desarrollo espiritual, de desarrollo personal, poder tener también, digamos, la fortaleza en estas situaciones donde uno dice, bueno, no me lo voy a tomar como personal. Hay un libro muy interesante, amiga, que lo debes haber leído, Los 4 acuerdos toltecas. Amo. Uno de ellos, lo recomiendo, a quien no leyó, es no te tomes nada personalmente, ¿no? Sí, eso honestamente es algo que deberíamos, todos, ese libro yo creo que deberíamos tenerlo, o por lo menos, son 4 acuerdos, es un libro cortito, sí. Es súper entendible, justamente aplicado en una cultura, no hace falta ser un Einstein para entenderlos, es simplemente aplicarlos en la vida cotidiana, tener en cuenta esto que nos va a llevar a lugares mucho más sanos para vincularnos y para con nosotros mismos, porque en definitiva también estamos hablando del vínculo con nosotras, ¿no? Como esto que va a manchar mi esencia de querer, está bien, sí, queremos ayudar, pero por otro lado también queremos expandir, ¿no? Esta misión es mucho más grande que nosotras, es mucho más grande que un video de 1 minuto. Y además hay una frase que un swami muy, muy querido por mí también siempre decía, una frase sacada de contexto se transforma en un pretexto, ¿sí? Y la verdad es que me hace mucho sentido, porque hay un contexto detrás y bueno, probablemente hay que ponerle play a un video, hay que tomarse un ratito más de tiempo para ver en qué contexto eso fue dicho. Y como decía Bren, esto es una mirada, ¿sí? Esto es una mirada desde lo práctico, porque uno lo pasó por uno mismo para poder compartir la experiencia como con esas certezas, ¿no? Porque
confirmando cada vez más que el camino es por ahí, ¿sí? Que el camino es una mirada más amorosa. Y también pensaba, dándole una vueltita más de tuerca, esas cosas que nos impactan tanto. Yo solo hago en mi práctica, ¿no? Si algo me mueve tanto y me sacude, bueno, observar qué me trae a mí ese mensaje, porque por algo eso que está delante mío me sacude. Tal cual. Entonces, bueno, el observarnos y ver qué pasa. Así que bueno, a mí en lo personal, yo tomé el mensaje para mí también, me está trayendo, por algo se viralizó el tema papá, así que lo tomo para mí. Muchas gracias también por eso. Información para mí. Y también esto, ¿no? El libro y hablando de lo que hablamos, otro de los acuerdos es ser impecable con la palabra, ¿no? Y justamente, me parece el poder de la palabra, muy interesante, ser impecable, ¿no? con las palabras. Lo que decimos, cómo lo decimos y cuál es la intención que está detrás también, ¿no? Yo siempre hago mucho foco ahí porque me parece muy importante. ¿Cuál es la intención detrás de lo que decimos? Exactamente. Uno a veces ni siquiera se pregunta, ¿esto que voy a decir suma? ¿Esto que voy a decir es positivo? ¿Esto que voy a decir va a poner en ansiedad a la otra persona o le va a sumar? Después, otra reflexión también que se me viene es cuando critico. ¿Estoy dispuesto a acompañar a esa persona para que pueda lograr su mejor versión? ¡Wow! Es un montón, ¿no? Pero en realidad es como que es gratis opinar, escribir, calentar las orejas de las personas. Pero bueno, está bueno que también empecemos a hacernos esas preguntas. Yo honestamente no resueno con la crítica, con hablar de las personas. Creo que las ideas son mucho más importantes que las personas. Totalmente. Y esto no está inventado. O sea, acá Bren trae a Hellinger, pero tiene un montón de otros maestros que van nutriendo también ese camino y esa mirada que es... El camino es personal, las vivencias son individuales y justamente cuando uno puede vivir la experiencia, quizás puede opinar de esa experiencia de la manera en que le resuene, que necesite opinar, ¿no? Pero ya la crítica destructiva o incluso también en los mensajitos se ven hasta ofensas, ¿no? Pero bueno, obviamente nosotras no vamos a cambiar nuestra esencia y eso no habla de nosotras, habla más de quien, por lo menos así lo pienso, habla más del que la está emitiendo que de quien recibe el mensaje. Exacto. Así que estamos contentas igual, ¿no? En Reinas celebramos los haters. Vamos a los haters. Nunca me había pasado. Yo quería vivir esa experiencia. Okay. Yo tenía ganas. Yo no sé si celebro los haters, celebro las consecuencias de las acciones, digamos, te soy honesta. Sí, yo como que... Mi sol en Libra le gustan las cosas lindas, ¿para qué voy a mentir? No, los que me conocen saben, no, me gusta el equilibrio y la armonía, entiendo que la vida no es solo eso, pero fue un impacto, pero sí veo todo lo positivo porque de eso se trata, de todo lo que pasó, de los aprendizajes que nos llevamos, por lo menos es mi manera de ver la vida. Y siento que esto es también lo que estamos compartiendo todo el tiempo acá desde el canal, desde nuestras miradas, desde los invitados que traemos. Y es súper importante para mí aclararlo o recordarlo todo el tiempo, que cada una de nosotras tiene un camino, es nuestra mirada. Yo siempre digo, hoy hablo desde acá, desde mi recorrido, desde mi experiencia, no soy la dueña de la verdad. Y es lo que estoy transitando y mañana será tal vez otra cosa. Pero acá es con total respeto y con mucho amor por sobre todas las cosas y con conocimiento también, ¿no? Sí, tal cual. Hay una... también, bueno, hay un límite que... que nunca vamos a pasar, por eso no vamos a... Yo digo, celebro los haters porque en realidad generan el efecto contrario al que quieren. Entonces, en realidad están un poco... cumplen una función también. Y eso es esta cuestión de que sea más visible un mensaje. Y bueno, y también nos da la chance quizás de seguir desarrollando esos temas para la gente que está confundida y para quienes por ahí lo toman como sacado de contexto, ¿verdad? He visto comentarios hablando del padre. ¿Qué pasa? Sí, puedo traer uno que me acuerdo que leí. A ver. ¿Qué pasa si el padre no está presente? ¿Cómo es? O no sé si era honrar al padre. El padre no está presente y yo lo quiero quiere que esté presente en la vida de los hijos, pero es un borrado, ¿no? Habría que ver ahí, exacto. Preguntaría qué significa no estar presente. Yo igual en el programa
comenté varias cosas, digamos, si ven el programa completo. Porque también hablamos de cuando no está físico, digamos, la persona física porque está muerta, por ejemplo, o no está en este plano. Y por eso es que el programa, en realidad no escucharon el programa, pero bueno, básicamente comentarios como eso, que en realidad estamos hablando como de algo más grande y más profundo. Uno puede llegar a hacer movimientos, aunque no esté con la persona, digamos, con el padre de sus hijos, con la madre de sus hijos. Los movimientos se pueden hacer internos, en un campo, dentro de una constelación individual, grupal, y eso, digamos, no va a restar, o sea, para nada. Solo va a sumar justamente una visión un poco más amplia de esta realidad que toca transitar. Así que bueno, eso. Totalmente. No sé. Bueno, el miércoles que viene está mi columna de constelaciones. Bueno, así podemos ahí darle un poquito más de vueltas. Claro, algunas preguntas de esta temática que salió, si quedaron dudas con el tema del padre, a quien haya mirado el video o no, que tenga ganas desde un lado amoroso de saber y construir, ahí siempre decimos, pongan todas las preguntas, tanto sea en Instagram, en el canal de Reinas de Copas, como también acá en YouTube. Y bueno, estaremos respondiendo. La semana que viene se viene la temática pareja, así que va a ser otro tema que generará debate también. Otro tema y vamos a hacer muchas preguntas. Bueno, si estás escuchándonos en vivo, vamos a pedirte el like, así podemos llegar a más personas, así el algoritmo lo muestra un poquito más, así que todavía faltan algunos likes. Ahí ya se sumaron algunos. Así que no se olviden. Muchas gracias. Y bueno, sí, en relación, por ejemplo, al reel que justamente yo había subido y demás en su momento, que generó también todo como un revuelo. Este revuelo, yo en ese momento tenía una columna en un programa de acá. Date cuenta que está como medio en puntos suspensivos, está en stand-by en este momento, pero bueno, luego de ese videíto como que no hubo como una posibilidad quizás de abrir un poquito más el tema y abrir esta mirada que era mi intención, ¿no? Justamente lo que yo sentí ante esto blanco y negro que se plantea, que lo plantea por ahí alguien que ignora sobre un tema o que sabe mucho de un tema y niega son sesgos, ¿no? Sí, son de alguna sesgos, manera. Todos tenemos sesgos. Todos tenemos. Yo misma soy fan del ayuno intermitente y quizás tengo mis sesgos también en relación a eso, ¿no? Pero hablando desde la base científica, hay médicos investigando, hay premios Nobel, hay ciencia, digamos, para que el que descree es una cuestión biológica orgánica, el ayuno intermitente. Y bueno, y pasaba esto de que personas por ahí decían, no, pero te vas a morir, ¿cómo vas a hacer esto? La gente si se lo toma literal, hay adolescentes mirando, qué sé yo, ¿viste? Como, yo llegué a un momento que dejé de leer los comentarios, pero como siguen apareciendo cada tanto, me llega una notificación, hay un comentario nuevo, claro, porque esto se sigue como moviendo, ¿no? El hecho de cómo funciona el algoritmo. Así que para tratar de honrar este acuerdo, de ser impecable con las palabras, quizás es invitarnos, ¿no? Primero, hablando en primera persona, me hablo a mí, invitarnos a tratar de transmitir un mensaje claro, ¿sí? No creando polaridad, por lo menos es mi visión, ¿no? No creando como blanco o negro. Esto es totalmente personal e intransferible. Las experiencias de las que estamos hablando se transmiten, no se transmiten de persona a persona, sino que se viven. Y bueno, nada, entonces es una invitación más también a animarse un poquito como a romper ciertas estructuras y fijarse también, probar las formas que a cada uno le resuene para estar mejor. Y al que no le resuene, también tiene vía libre para mirar el contenido que lo nutra y que le genere esa empatía que por ahí está buscando y no la encuentra en este tipo de contenidos. Así que ahí existe el libre albedrío. Totalmente. Y la responsabilidad. Totalmente. Bueno, vamos a repetir el número
Para que se sigan sumando. Bien, 11 38 87 83 62. Esperamos tu mensajito. Mandanos un mensajito de voz. Acompáñanos, que estamos medio solitas. Ahora ya vamos a estar presentando al invitado en breve. En breve le daremos. También nos manden mensajitos por acá, por nuestro chat de YouTube. Los leemos, las leemos. Denle amor, suscríbanse, así esto se sigue expandiendo. Y si te parece, amiga, podemos ir dándole... ¿Querés? La bienvenida, bueno, a Ian Natiel, que desde México se conecta, es un amigo nuestro, hicimos este año, no, ya el año pasado, hay que cambiar el chip, el 2024, una mentoría acá juntas de emprendedores conscientes online, y bueno, conocimos mucha gente hermosa, muchos emprendedores, y Ian es uno de ellos, es health nutricional, health coach nutricional. Y también, bueno, trabaja con varias herramientas holísticas, entre ellos Theta Healing, trabaja con Ho'oponopono. Ya él nos va a contar en profundidad. Así que bueno, si Ian anda por ahí, para que se vaya conectando. Sé que nos estaba escuchando, estaba ahí viendo el programa. Cuando lo disponga ahí el hacker también. Que él se conecte. Bueno, mientras tanto... Sí. Mientras tanto se estará conectando. Ahí, que no se haga la laguna mental. Pero bien, nada, extrañamos a las chicas, espero que estén bien. Romy está de vacaciones, Mariel está con temas del hogar, Dai también la tenemos ahí en unos proyectos también muy, muy bonitos, va a estar acompañándonos el viernes. Así que bueno, las reinas estamos preparándonos también para este retiro tan lindo que estamos armando en Carpintería San Luis. Así que estamos reconectadas, estamos nosotras dos acá, pero en realidad se hacen presentes también ellas con su energía y con los proyectos que nos están convocando hoy. Así que si quieren información del retiro, pueden escribirnos a Reinas de Copas o hacer algún comentario en este chat para que podamos responderle toda la info que está ya accesible a todos. De hecho, hubo muchísimo movimiento, también hubo muchísimas preguntas a partir de la movida que se dio con el reel, y los seguidores nos preguntaron muchísimo por el retiro. Ya ahí después vamos a poner el flyer también, pero bueno, va a ser del 1 al 4 de marzo en Carpintería San Luis, así que... Un chakra energético, es como una zona... Como hay tanto cuarzo también en esa zona y además se consideran centros de energía, ¿no? A nivel planetario. Sí, es una zona hermosa. Entonces es como que es un lugar que ya nos predispone, ¿no? Ayuda un poquitito como también mucho a la mente, al cuerpo, al físico, al espíritu, a conectarnos. Así que tenemos como esa ayudita del contexto, ¿no? Tal cual. Bueno, ya vamos a hablar más en profundidad de eso. Así que, bueno, no sé si anda por ahí Yam o no. Bueno, ya nos enteraremos cuando aparezca en pantalla. Bueno, podemos seguir como desarrollando también el poder de la palabra, ¿no? Vamos a ir hablando de él, claro, con él de eso. También, bueno, de las herramientas que compartimos nosotras, porque ahí Nuri con su lado que le gusta la nutrición, bueno, a mí también, pero no soy especialista en eso. Ian también. Así que ahí están ellos compartiendo. Él tuvo también sus muchas viralizaciones con estos temas de nutrición. Él comparte mucha información muy interesante sobre suplementos, sobre la alimentación en general, sobre el ayuno intermitente. Está buenísimo, es muy interesante toda esta información. Y aparte, como dice Nuri, son todos temas que actualmente se están hablando mucho. Hay mucha gente que sabe, que está muy comprobado. De hecho, el doctor La Rosa es uno de ellos que a mí me encanta, que lo sigo, sé que vos también. Claro, yo también, y lo he citado en el ayuno intermitente porque fue también mi fuente de consulta. Y bueno, y explica súper detallado, desarrolla un montón y... estas temáticas. Y justo ayer estuve mirando ahí el perfil de Ian y uno de los videitos que él subió hablaba de la dieta mental, ¿no? Que uno por ahí se preocupa de la dieta. Quizás hay gente que entra al mundo quizás de la nutrición consciente a través de un problema físico, ¿no? A través de un problema de salud, de una enfermedad, o de querer simplemente bajar de peso y es un tema estético, nada más.
nada, son puertas de entrada en realidad, ¿no? Y bueno, y él mencionaba como la importancia de la dieta mental, ¿no? De qué le damos de comer a la mente. Y me pareció como súper lindo, es un video de 1 minuto, pero es una temática que da como para desarrollar, porque justamente uno, digamos, en principio hasta tiene que ver con el poder de la palabra, ¿no? Porque uno lo que va a expresar primero se procesó en el cerebro, esto primero fue un pensamiento. Entonces, ¿con qué estamos alimentando hasta nuestra mente? A nuestro cerebro, que sabemos, sí, desde la neurociencia y desde toda la información biológica del cuerpo, que es neuroplástico, ¿sí? Que tiene la capacidad, esto es mucho más neuroplástico hasta los 21 años, que es el proceso de desarrollo del cerebro, pero luego, ya en nuestra etapa adulta, podemos generar nuevos circuitos neuronales, podemos activar zonas del cerebro, como por ejemplo la glándula pineal, que nos va, digamos, a permitir entrar en un estado de conciencia de alta frecuencia, ¿no? Como estamos hablando siempre, reinas de copas, un salto a la quinta D. La quinta D es un estado de conciencia, y un estado de conciencia quizás no tiene que ver con saltar por las nubes, no sé, porque a veces tenemos imágenes que no tienen que ver con una realidad, ¿no? Es simplemente estar aquí y ahora, y la meditación, o mismo lo que consumimos, qué consumo antes de ir a dormir. Eso también es súper importante. A veces necesitamos apagar un poco el cerebro, porque está súper activo y nos miramos, no sé, una serie de terror, una película de asesinatos, qué sé yo, y nos vamos a dormir. Y es probable que tu sueño tenga bastante que ver con eso último que consumiste, que tu cerebro y que todo tu cuerpito como absorbió. Entonces, ser impecable con las palabras, o el poder de la palabra, también tiene que ver con a qué nos estamos estimulando, ¿no? Hacia cuál es el foco de lo que hago. A veces es simplemente tomarse el mate de la mañana. No sé, hay personas que por ahí pueden pasar su mañana en su casa y es un momento religioso, ritualístico y hermoso. Y eso también se puede hacer en un estado de conciencia justamente presente, con gratitud, con devoción, y proyectando el día desde otro lugar, ¿no? Así que espero que cada uno pueda encontrar esas pequeñas pastillitas de nutrición consciente para nuestra mente. Siempre recomendamos la meditación, ¿o no? Siempre recomendamos la meditación. Yo estoy acá porque estamos teniendo un temita técnico con el invitado que está, pero por algún motivo no se activa la cámara, así que acá el hacker me está mandando indicaciones, yo estoy mandándole. ¿Estás con eso? Bueno. Estoy con este tema, sí, y por eso seguimos. Vamos a ver si por eso está tardando el asunto. Bueno, no sé qué está pasando por ahí, ya nos enteraremos, pero podemos hacer una técnica de meditación en vivo también. Yo decía, tomar mate en estado de presencia. Chucu. Está bueno, tira algunos tips ahí para estos momentos también. Bueno, existe la meditación, uno puede escuchar meditación, pero bueno, acá en Occidente también se conoce, vino como de la mano de Thich Nhat Hanh, el mindfulness. ¿Sí? ¿Estoy bien? Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh. Sí. Bueno, él también fue un monje que vivió hasta hace poquito, o sea, contemporáneo y súper lindo, que, por ejemplo, bueno, se puede aplicar el mindfulness. Mindfulness significa como estado de presencia, ¿sí? Como estar en el momento presente, conciencia plena en el momento presente. Y eso se puede aplicar hasta cuando estamos lavando los platos, ¿no? Pensar en que es algo que tenemos que hacer a diario, ¿no? Quizás es todo lo que uno quizás lo puede ver como de una manera ordinaria, rutinaria, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, los deberes del hogar. Lavar los platos, puedo estar lavando los platos pensando en que tengo que ir a buscar a mi hija al colegio, en que tengo que estudiar, pensar las temáticas o resolver, ir al médico. Puedo estar en 1000 cosas, o puedo estar lavando atentamente el plato y viendo que quede limpio de suciedad para poder volver a usarlo, guardarlo y continuar, digamos, con el siguiente. Ahí, ¿no? Y quizás hasta podemos optimizar el tiempo, quizás no.
vamos a sentir que el tiempo rinde más porque justamente vamos a estar concentrados en una sola cosa y podemos, seguramente nos van a estar sobrando hasta minutitos para poder hacer toda la otra lista de cosas que también tocan, ¿no? Porque son los deberes cotidianos. La 3D, hay que atravesarla, hay que vivirla y bueno, tratar de no caer en el piloto automático es parte de hacer todo lo que hacemos desde este lugar de disfrutar lo pequeño, de valorar digamos, estas cuestiones que son, yo digo encontrar, o no lo digo yo en realidad, pero Pablo Dors también es un gran inspirador, un monje trapense, escritor español hermoso, que él habla de encontrar lo extraordinario en lo ordinario, y Thomas Merton también. Entonces, ¿qué es lo extraordinario? Bueno, a veces es simplemente hacer esto. Y levantar la mirada, ¿no? Levantar la mirada. Tal cual. A mí me inspira mucho. Sí. Sabes que me pensaba mientras te escuchaba, por ahí, ya que estás hablando de este tema, algún tip también, además de todos los que estás dando, para las personas que están en la vorágine, ¿no? En el día a día, en la oficina, o ocupados, o bueno, qué sé yo, madres con sus hijos, o lo que sea, que estén ahí en su ocupación y que les cueste tomarse un minutito. Hay veces que hay personas que se han acercado y me han dicho, bueno, pero yo no tengo tiempo, tengo un montón de obligaciones, me cuesta mucho. ¿Cómo le sugerís ahí? Por ahí entrar, simplemente, algo sencillo. Sí, algo sencillo, ponerse la alarma en el celular. Por lo menos vamos a empezar de menos a más, ¿sí? Porque por ahí decirte, bueno, medita 15 minutos por día, sentate, mira el cielo. Bueno, quizás es un montón, depende de la actividad de cada una, pero es ponerse la alarma, quizás 2 alarmas en el celular. De hecho, Romy lo ha compartido también a esto. 2 alarmas en el celular que digan, para y respira. ¿Y qué es parar y respirar? Sí, respiramos todo el tiempo. ¿Cómo respiramos todo el tiempo? A mí me sirve un montón y, digamos, sobre todo porque cambia la química corporal el hecho de hacer una respiración consciente. Entonces sonó mi celular, quizás tengo una jornada laboral de 8 horas, a las 4 horas de mi jornada laboral me puede sonar el celular, en vibración, bueno, depende también el contexto de cada trabajo, como hoy hay mucha gente trabajando en la casa, hay mucha gente en emprendimientos que por ahí también maneja sus tiempos, ¿no? Entonces suena la alarma de mi celular y parar y respirar. Y ese parar y respirar podemos realizar una respiración abdominal, le decimos en yoga, una respiración baja que busque como tomarse varios segundos para inhalar, siempre por la nariz, en este caso, hacer una pequeña retención, dejando ahí como imaginando que las células están absorbiendo ese prana vital, esa energía viva, ¿sí? Que en cada inhalación tenemos la posibilidad de, en vez de oxidar el cuerpo y que envejezca, de tomar esa especie de anti-age natural. Entonces, la respiración consciente y regeneración celular tiene mucho que ver. Hago esa pequeña pausa de retención y exhalo largo por nariz. ¿Puedo hacer 3 respiraciones? No tengo tiempo. Para 3 respiraciones te pueden llevar unos segundos. No contemos los minutos. Vamos a contar 3 respiraciones conscientes. Y quizás mi recomendación es mirar quizás o cerrar los ojos, pero por ahí si no da para cerrar los ojos, mirar, no sé, quizás una ventanita que tenga una plantita, algo que quizás un pequeño foco de inspiración, ¿no? Yo también recomiendo que tengan altarcitos o lugarcitos con plantitas en la casa. La naturaleza es sabia y es hermosa y ese sería un plus también, ¿no? Yo pensaba, mientras te escuchaba y te lo traías a Thich Nhat Hanh, que él trajo a Occidente, ¿no? Justamente las enseñanzas budistas. A mí me encanta Thich, que murió hace unos años, ¿no? Hace mucho. Poco. En el 2020, creo. Creo que sí, fue cercano a mi abuelita, la partida de mi abuelita. Y otra cosa que se me ocurre también, además de esos momentos que decía Nuri, tal vez también en el ajetreo de lo cotidiano. Tal vez, bueno, yo estoy lavando los platos, a mí me pasa a veces, ¿no? Que no tengo un momento para sentarme un ratito y bueno, mientras estoy en esa acción, lo que sea, digo algo súper cotidiano, estar presente en esa acción, estar presente, porque se trata de eso, estar presente en el cuerpo, estar presente en la respiración, eso nos trae
a nosotros, al momento presente. Entonces también, si no tenés la posibilidad de estar 5 minutos sentada, sentado, bueno, estás caminando por la calle yendo a hacer un trámite al banco, bueno, conectate en esa caminata al banco, estar con vos, respirar, observar tus pensamientos. No hay muchas maneras de aplicar esto. Siempre es posible y es solo tener la predisposición y las ganas de hacerlo, ¿no? También. Exacto. Digamos, todo esto nos lleva a crear, ¿sí? Una mente fuerte. Y una mente fuerte es una mente que no se enferma y no se contamina con cualquier cosa. Quizás tenemos acceso y inevitablemente, a ver, todo entre comillas también, ¿no? Pero inevitablemente terminamos cayendo también en en el escroleo, ¿no? Con el celu, y quizás no sé, estoy mirando cosas como superficiales y nada más. ¡Ahí está Ian! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué alegría verte! Ay, no sé si... y ese se fue complicado. Acá yo estuve ahí que me mandaba el hacker otro link y estuvimos haciendo ahí las movidas. La imagen ya se ve, no sé si nos escucha. Por ahora no, me parece. Mepa que no. Bueno, viene así la mano. Ay, viene con problemas técnicos. ¿Nos escuchás, Ian? Hola, ¿me escuchan? Ah, ahora sí, se hizo desear este momento. Bienvenido, Ian Nantiel. Creo que no sé si él nos está... ¿Vos nos escuchás? Hola. Hola. Te escuchamos. A ver. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿nos podés ver? ¿Nos estás viendo? Te escuchamos lo más bien. Ay. No sabemos qué anda pasando hoy, justo el poder de la palabra y acá estamos pudiendo. Tratando de escucharnos. Ahí hay como que se escucha un eco, ¿no? Detrás. No sé qué está pasando. Bien, estas cosas que uno ya ahí está el operador, el hacker, haciendo todo lo posible para que esta comunicación sea exitosa. Así que bueno, vamos a confiar. Quizás es entrar y volver a salir. La opción. Puede ser, a ver si hacker que... Vamos a chequear el... No, yo ya estuve en eso y ya salimos, volvimos a entrar, hubo cositas ahí haciéndose, pero bueno, no sé cómo sigue. Parece que no nos escucha él. Así que bueno. El celu como para escribirle a él por privado, pero... Tengo, pero no sé si lo mirará. Te vemos y te escuchamos, le voy a poner. Eso. Bueno, él está en el DF, así que estamos ahí a... Es súper temprano, en México son las 7 de la mañana y 3 horas menos. Y lo tenemos ahí impecable, siempre con esa presencia impecable, Ian. Creo que yo no las escucho y no las veo, solamente me veo aquí en la... Ah, bueno. Ok. Vino así la mano, pero nosotros te vemos y te escuchamos, así que me ha pasado en vivos de Instagram de verme solo a mí y bueno. El tema es que tampoco nos escucha, porque si nos escuchara sería... No las escucho y ya no las... veo. Ah, perdón, ¿Ya nos había ves? dicho las escucho y no las veo. Ok. Hola. Hola. ¿Ahora sí? Ahora sí. Está raro el audio. Hay algunas Está raro. técnicas. Se escucha rara la voz y hay como un, ¿no? Sí, se está transformando. Ay, bien. Ay, ahí se fue. A ver, Ian, habla. Ahora no se oye. Hola. Ahí. Ay, ya lo... Qué momento. Bueno, en estos momentos también viene bien estar presente, no perder la calma. No. Ay, Lo técnico que, bueno, ya nos excede. Incluso si no, acá ver, hacker la estoy tiene muy pensando. clara, sabe lo que hace, pero bueno, no. Algo está pasando ahí. Yo diría... Salvo hacker, generar ¿querés otro que- link, no sé. Generar Ahí, otro link o que generar salga y vuelva a entrar. Otro link de ingreso para probar ahí la tercera vez. A ver si hay más suerte. Hola. Ahí va. Ahí sí.
Ahí va, y vamos a intentarlo, vamos a seguir intentándolo. Ay, aparte, yo tenía muchas ganas, la verdad que tengo. Sí, lo vamos a lograr. Muchas ganas de conversar más con Ian, hasta de conocerlo personalmente. Me inspiró, a mí él me inspiró. Nosotras compartimos, como Bren decía, y siempre contamos, una mentoría el año pasado entramos en una escuela de emprendedores conscientes, de gente hermosa que está por el mundo también buscando expandir su mensaje de amor desde el corazón y desde el conocimiento, ¿no? Y él es una de esas personas que lo dio todo, que puso un entusiasmo y que como que nos enseñó a perseverar, porque justamente era muy exigente para mí la mentoría, como en el sentido de que nos ponía a prueba constantemente en nuestras capacidades, en todas las cosas que había que hacer y en todo el trabajo interno que teníamos que tener para... Hola. ¡Ay, te escuchamos! A ver, ahora. Hola, yo las escucho bien, ustedes a mí. ¡Ay, vamos! Vamos. Acá Buen día y bienvenido. Gracias. Gracias por aceptar esta invitación, Ian. Te queremos. Hola, Nuri, hola, Bren. Primero, muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un honor. Estoy muy emocionado de estar aquí. Estaba ya detrás, solo que hubo algunas cuestiones técnicas. Pero muy emocionado, platicando ahí con Bren, le mencionaba que realmente este espacio me emociona mucho porque siento que la sigo y veo el contenido que suben en Instagram. Se te escucha un poquito... Y al final es... Raro, está raro el audio. Vamos a ver, quizás ahí en el desarrollo de la conversación se mejora. Sí. Ian, ¿querés? Decías... Hola. A ver. Sí, se escucha rara la voz. Bueno. Sí, se te escucha como si fuese que estuvieras adentro de un robot. Sí. Hola, quiero. Yo de temas técnicos, la verdad que no puedo hacer nada, no puedo ayudar acá. No, yo tampoco. Constelamos el sonido, ¿no? Vamos, claro, lo que se puede la próxima, trabajarlo. Bueno, sí, yo tengo ganas de hacerte preguntas y... Sería bueno que primero se presente él. Por ahí. Cuenta, justo lo interrumpimos, pero bueno, está rara la voz. Estabas ahí hablando, comentando algo. ¿Me escuchan mejor? Se escucha, está rara la voz, pero bueno, habla y vamos viendo a ver qué pasa. Sí, ¿querés contarnos a qué te estás dedicando? ¿Qué es lo que vos tenés para ofrecerle al mundo? ¡Wow! No se está oyendo. No se está oyendo. ¿Será un tema de Wi-Fi? No tengo ni idea. No se oye. Hola. ¿Ahí me escuchan mejor? Está como un poquito en delay el asunto. Seguí hablando si querés y vamos viendo a ver qué pasa. Hola. ¿Ahí me escuchan mejor? Te escuchamos, no mejor, pero te escuchamos, por lo menos. Yo antes que nada, qué sé yo. A ver, ahí el hacker debe estar resolviendo. No sé si está la posibilidad de... Bueno, acá nosotras mucho no podemos hacer con lo técnico, así que seguiremos compartiendo. Bien. ¿Te pudiste conectar desde el segundo link? Ah, ya está. No, se porque fue. Es un segundo link. Ay, mi vida. Bueno, ojalá, en caso de que se pueda conectar. Vamos a tratar de resolverlo hoy, si no lo tendremos en una próxima oportunidad, porque nada, es un invitado que también queremos que conozcan de este lado del mundo más al sur. y nada, es muy completo, digamos, su saber y también... Ay. Hola, ya mejor. Ahí sí, mejor, sí. A ver. La cuarta, ya no sé por cuál vamos, ya no es la tercera. Está bien, ahí me escuchan mejor. Ahí va, re bien, te bueno, escuchamos. puedes empezar de cero lo que estabas diciendo porque lo que quieras compartir, bienvenido.
querido amigo. Claro, claro, primero muchas gracias a ti, Nuri, a ti, Bren, por este espacio, realmente me gusta. Y la magia nos dice que cuando hay interferencias es porque algo valioso viene. Total. Entonces, Qué lo que tierno. vamos a compartir es muy, muy expansivo. Y muchas gracias nuevamente por este espacio, me emociona muchísimo. Y algo que me encanta en la vida, y es uno de mis propósitos, es hablar, compartir mi mensaje. Y me encanta hacer esto. Por ahí las escuchaba y demás. Bueno, en resumen, ¿quién soy? Mm. Mi nombre es Ian, Ian Natiel, me encuentran en redes. Soy muchas cosas, hago muchas cosas, pero bueno, sé que de pronto tenemos que definirnos en lo que hacemos para servir al mundo, y la manera en la que me gusta servir, ayudar o acompañar procesos es a través de la alimentación consciente. Soy coach nutricional y terapeuta holístico. Por ahí escuchaba a Bren. Una de mis herramientas que me ha transformado y que ha ayudado a muchísimas personas es Theta Healing y el Ho'oponopono. Realmente son mis tres herramientas que me ayudaron a mí. ¿Y por qué me formé en esto o por qué decidí adentrarme en esto? Porque hace 8 años pasé por crisis de ansiedad y ataques de pánico. Y gracias a esa crisis empezó un viaje interno, y la alimentación consciente, el Ho'oponopono, y bueno, más adelante Theta Healing fue lo que me ayudó a transformar la ansiedad en paz mental, junto con otras herramientas que yo no ofrezco, pero las constelaciones familiares y el coaching fueron herramientas que a mí me transformaron muchísimo, que me ayudaron a salir de esas crisis. Y en resumen, eso es lo que hago. Soy de México, tengo 30 años y realmente me gusta esto, me gusta compartir mi mensaje, y gracias nuevamente por este espacio. ¿Cómo llegaste, Ian? Contale a la gente cómo llegaste a todo este camino, cuáles fueron tus primeros pasos. Claro, claro, por ahí escuchaba, ¿no? De pronto hay comentarios no tan positivos, o hay hate, y realmente cómo llegué a todo esto, pues bueno, a mostrarme en redes sociales. Hace un año justamente tuve el placer, el honor de compartir formación con Nuri, con Bren, y es como empecé a dar mi mensaje. Realmente mostrarme en redes sociales no era algo mío. Realmente durante muchos años simplemente compartía con gente cercana lo que me mueve, lo que me hace vibrar, las herramientas que a mí me han transformado. Y gracias a ese espacio, a ese acompañamiento en el que estuvimos, fue como me atreví a compartir mi mensaje. Y realmente ha sido un antes y un después en mi vida, porque realmente ya no es hacerlo desde el ego, sino servir, porque hay mensajes, los que comparten ustedes en redes sociales, lo que de pronto hacemos en lives, en Instagram, o en nuestras sesiones, en nuestros acompañamientos. El mensaje que tenemos, la información que tenemos, va más allá de nosotros. Es Total. hacerlo para servir, para ayudar a la otra persona, para que algo que digamos, incluso puede ser una palabra, una frase, un curso, una recomendación. Por ahí mencionaban libros súper potentes que realmente son herramientas clave para las personas que consumen nuestro contenido, que Ujú. consumen nuestras sesiones uno a uno. Y bueno, así es como inicié en las redes sociales. Realmente yo me adentré a ese mundo de compartir mi mensaje justamente el año pasado, en febrero 2023. Y prácticamente fue un año, el año pasado, en donde compartir mi mensaje, y seguimos en esa misión, en ese propósito. Y justamente hablando de esto, ¿no? De viralización, vos tuviste varios reels que se te viralizaron y tuviste ahí tus movimientos e incluso alguna amenaza, por ahí me habías contado ahí con algo de la alimentación, justamente, ¿no? Ahí llevando Claro, conciencia, y alguien que, bueno, reaccionó de esa Los manera. trabajadores de la luz y los trabajadores de la oscuridad, ahí estaban, Tucu. claro. Y realmente Tal para cual. mí fue algo nuevo, porque realmente yo era una persona tímida en el sentido de compartir mi mensaje. Mm. O sea, realmente cuando lo compartía con gente cercana era como compartir un poco y no seguía más allá. ¿Por qué? Por el temor al rechazo, por el temor al que dirán, por el temor a diferentes cuestiones que salían al rechazo o al juicio, a la crítica. Y justamente durante el proceso, durante el acompañamiento,
una de las actividades era compartir videos con cierta frecuencia, un reel diario, 2 reels diarios y demás. Hubo un antes y un después porque venía compartiendo contenido, pero ese video, el primero de varios videos que se me ha viralizado, es cuando yo dije, voy a compartir mi verdad, claro, voy a compartir mi mensaje. Claro. Y fue cuando lancé, estas son las 5 verdades, creo que se llama algo de lo que recuerdo es, estas son las 5 verdades que el sistema te oculta sobre la salud y la nutrición. Buenísimo. Claro, porque esa es mi verdad, o sea, es con lo que he crecido desde, o sea, es lo que me ha venido acompañando y es una de mis verdades. No quiere decir que sea la verdad absoluta, ni la única. Pero en mi mundo, claro, pero en mi mundo, en mi realidad, es una verdad, porque realmente es como vivo mi vida desde hace años, gracias a las crisis de ansiedad y los ataques de pánico. Yo comencé a transformar mi alimentación, realmente es muy rara la vez que me llego a medicar, cuando es muy, muy, muy necesario. Entonces, ahí fue donde dije, ok, voy a compartir mi verdad. Y cuando compartí esa verdad, ese video en Facebook se me fue a 3 millones, en TikTok 500,000, en Instagram también. Esto que conlleva, obviamente, conlleva ciertas situaciones, ciertos hates, ciertos comentarios no tan positivos. Y es algo que mencionaba, ¿no? O sea, al inicio del programa, que de pronto están estos haters, de pronto están estas personas, y puedo decir que realmente son necesarios, y gracias porque existen, porque sin ellos nuestro mensaje no llegaría, gracias a esos comentarios, a esas compartidas que de pronto usan para, no sé, machacar, comentarios negativos. Sea, claro. Claro, gracias a ellos es como nuestro contenido va subiendo, y realmente sí creo que son, no sé si la palabra sea necesarios, pero realmente es como combustible para decir, ok, voy bien, porque si no hubieran esos hates, si no hubieran esos comentarios, es como de, bueno, nadie me ve, no estoy haciendo como algo, pero ya cuando se da esta situación en donde empiezan a hacer estos comentarios, es en donde digo, ok, voy bien, y mencionaba a Bren, ¿no? O sea, que de pronto hubo un momento en el que sí como que me salí o me sacó de mi centro, porque sí, un comentario me dijo, sé dónde vives, cosas así, y dije, en su momento me espanté, pero dije, ok, yo voy a seguir, o sea, yo voy a seguir, y realmente ahí fue también como un trabajo interno, y dije, Dios, universo, tú sabes a qué he venido, tú sabes todas las herramientas, la información, los datos que me compartes, vamos a compartirlo con el mundo, si esto es lo que hay que hacer, vamos a compartirlo, y solamente fue esa situación, ¿no? O sea, solamente fue una vez, porque lo que me llena mucho de alegría, de orgullo, es que el mensaje de conciencia cada vez es mayor. O sea, yo recuerdo hace, no sé, 15 años o 10 años, encontrábamos contenido, pero era como si veíamos a alguien que estaba hablando, no sé, de la salud, de la nutrición, de algunos datos que van como en contra del sistema, eran como los anulaban o había algo así, pero ahora ya es tanta gente, tanta conciencia que está disponible. Claro. Que es imposible también como taparlo, ¿no? Frenar. Ya no se puede frenar, exactamente. Hay gente que está accediendo y que ya busca, digamos, por sus propios medios y le llegan este tipo de contenidos. Así que, nada, gracias. Gracias por ser parte de esta misión, Ian. Bueno, acá justo abrieron, voy a aprovechar que salió una encuesta en el canal, acá en Improx TV. ¿Cómo es tu enfoque hacia la nutrición, abriendo también este tema tan interesante? Y las opciones son, me cuido mucho, intento comer bien, no presto demasiada atención. ¿Dónde están ahí? A ver si quieren sumar esta encuesta. Sí. A ver, vos, amiga, no que puedo, no. Me cuido mucho. Me cuido mucho, el otro. Intento comer bien, no presto demasiada atención. Me parece que estoy más en intento comer bien. Sí. Sí. Vamos con nuestro voto ahí. Pero no, a mí no me aparece la encuesta, no sé por qué. Pero bueno, acá está. Ahí apareció. Tucu, respondimos. Así que estaba pensando también mientras te escuchaba, Ian, algo que dije yo también al respecto de esto de los comentarios y de lo que nos sucede en la vida, ¿no? Que cuando reaccionamos con algo, ahí es un mensaje para nosotros y que vos también
tuviste esta mirada, ¿no? De poder tomar ese mensaje y ver qué te había llevado a vos, a tu camino, cuál era el mensaje con esa persona que te amenazó, si bien te sacudió, fue como que pudiste ver, bueno, pudiste ahí darle una vuelta y quedarte con eso, ¿no? Quedarte con ese mensaje, con ese aprendizaje, ver hacia dónde. Y eso es súper interesante. Y también el entusiasmo y la perseverancia, como que creo que eso no lo perdiste nunca, ¿no? Más allá de este especie de amenaza, fue como más una confirmación. Es por ahí. Sí, totalmente. Y digo, o sea, en su momento me sacó de mi centro, porque dije, bueno, o sea, sí me espanté, Claro. pero después como pensándolo ya como más frío, más tranquilo, dije, ok, si fuera de algo más, o sea, si fuera de el sistema directamente, me habrían bajado el video, me habrían mandado un mensaje directamente o algo similar. Ahí fue donde dije, ok, quizá o te es mandan un niño, directamente los matones a tu casa, básicamente, ¿no? Como que... Sí, totalmente, totalmente. Entonces dije, bueno, o sea, después de eso yo seguí compartiendo mi mensaje y solamente fue esa vez, ¿no? O sea, realmente no fue más allá. En su momento sí, te digo, me sacó de mi centro, pero ahí es en donde dije, ok, voy bien, o sea, porque realmente estamos entrando en una era, no 2025, desde hace ya varios años atrás, en donde la conciencia en todos los aspectos, no solamente la alimentación, estamos en una era en donde conciencia, o sea, expandir conciencia, el darnos cuenta Total. de qué estoy comiendo, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, cómo lo estoy viviendo, esto hacia dónde me lleva, para qué me sirve, para qué, es decir, el para qué de toda esta situación. Y ahí es en donde, con esa conciencia y expandir ese mensaje, que realmente esa es la misión de este espacio, de lo que hacemos con nuestras herramientas, con yoga, con constelaciones, con Theta Healing, con alimentación consciente, etcétera. Entonces, simplemente son confirmaciones y realmente eso me ayudó muchísimo. O sea, todo lo que es el hate, todos esos comentarios que de pronto hay, dije, bueno, también es parte de... Y hay algo que he comprobado, ¿no? Y obviamente en su momento también lo viví como, ¿qué está pasando? De pronto sí hay comentarios muy negativos, de pronto hay comentarios que dices, wow, o sea, cuánto dolor, cuánto enojo, cuánta, no sé, negatividad hay en una persona que tira esos comentarios. Después he visto y digo, es que sonará un poco raro, pero las redes sociales no son reales, porque realmente si alguien me encuentra allá afuera, si alguien de pronto me manda un mensaje directo, gracias por este mensaje, por ahí mencionaba Nuri, ¿no? Es que a veces son más esos mensajes que gracias por el contenido, gracias por el episodio, gracias por el mensaje que nos diste. Puedo decir que son más esos comentarios y esos son los que dices, ok, vamos a seguir compartiendo este mensaje porque en mi experiencia compartiendo contenido y usando las redes para llegar a más personas, realmente es mucha la gratitud de las personas y hay incluso una frase, una palabra que cambió a la persona. Total. Entonces sí, simplemente son confirmaciones que llegan para seguir expandiendo esa conciencia, ¿no? Sí, totalmente. Súper importante. Hablamos también de eso, ¿no? Como teniendo en cuenta lo de la palabra, la intención que está detrás. A mí me pasa todo el tiempo, que me encanta, bueno, a todos los que estamos acá nos gusta hablar, comunicar. Yo voy caminando, voy por la vida, no sé, ayer fui un momento al banco y me puse a hablar con una señora y de pronto me estaba contando ahí su historia y sus dolores y demás, ¿no? Entonces como que uno también por donde va puede ir sembrando, puede ir poniendo la escucha, ¿no? Me gusta mucho escuchar y conectar con las personas y bueno, esto que decías, ¿no? Como una palabra uno no sabe y de pronto sembraste algo y le dijiste algo a alguien y vos ni te enteraste, a veces sí, a veces no. Y por eso también, ¿no? El poder de la palabra, porque la palabra puede bendecir y puede maldecir también. Entonces, para mí, yo soy muy amante del lenguaje y trato de ponerle conciencia. Y incluso lo que decimos, ¿no? Del lo impacto que decimos, las cosas que ser consciente decimos, del impacto que genera. tal cual. Lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? También. Yo hace poco me descubrí diciendo todo el tiempo, me cuesta esto, y de pronto dije, no, pará, dejá de decirte me cuesta, porque seguimos creando realidades, sigo creando realidades de ahí, el inconsciente sigue tomando eso, ¿no?
Entonces también, ¿vos cómo lo ves esto, Ian? El tema del poder de la palabra desde ese lado. Y antes quería, si puede ser, si nos podés compartir tus redes, así las personas te siguen y pueden, quienes no te conocen por acá, ya empezar a conocerte, a seguirte y bueno, contratar también tus servicios. El Theta Healing se puede estar haciendo a distancia. Sí, Bren ha tenido la experiencia y reveladora, digamos, así como muy... muy óptimo para su proceso también. Así que si puedes contarnos ahí para que te puedan seguir, cómo se escribe y demás. Claro. Primero, gracias nuevamente por este espacio. Me encuentran en TikTok, en Instagram, como @yo soy Ian Atiel. Ya lo escribí ahí en el chat. Ahí. @yo soy Ian Atiel. Todo juntito. Ajá. Todo junto. N. Y en Facebook. Y en Facebook como Ian Atiel. Son los 3 medios en los que comparto contenido y bueno, ya viene un proyecto en camino que es compartir mi mensaje, un formato largo, bueno. Un podcast en donde voy a hablar sobre hablar realmente sobre... Sí. Bueno, esta es la previa de ese podcast. Estás calentando motores, Ian. Sí, realmente fue como el año pasado con muchos movimientos y dije, bueno, un pequeño descanso, un pequeño break para seguir expandiendo esta parte, ¿no? Entonces ahí me encuentran en esas redes y bueno, mencionaba por ahí, Bren, la parte de la palabra, ¿no? Mencionaban algo bien potente, que es uno de mis libros muy, o sea, más favoritos o de los favoritos que realmente está y que cada vez que lo tomamos vamos a obtener información nueva o que realmente nos va a expandir y es los 4 acuerdos, ¿no? Y el poder de la palabra. O sea, realmente es impresionante cómo, obviamente, cuidar lo que nos decimos y demás, pero llevándolo a esta parte de los haters, de los comentarios negativos y demás, es sorprendente a veces las palabras que pueden escribir las personas. O sea, es como... Y por eso digo que a veces las redes sociales no son reales, porque si una persona nos encuentra, quizá no nos diría todo eso. O sea, claro. Es diferente porque están tras una pantalla, ¿no? Uh-huh. Pero al final son palabras y algo que también me ayudó muchísimo cuando viví esas viralidades y demás, y que obviamente viene más contenido y que muy probablemente va a seguir existiendo, ocupar esas palabras o esa energía negativa a favor, porque realmente eso es, al final es energía, si es positiva o negativa, es solo algo que nosotros le damos como un valor. Nosotros desde nuestro lugar decimos, es que esto es malo, o esto es negativo, o esto es positivo. Al final las palabras, sean escritas, sean habladas, son neutras. Y si lo vemos desde ese lugar, todo ese hate, todos esos comentarios, esas palabras, digo, gracias, porque es energía que me estás dando, esa energía que digo, la puedo transmutar o la recibo y es como gracias, porque eso al final es energía y eso me expande, ¿no? Entonces, la palabra en general, digo, crea realidades, como mencionaba Bren, y llevándolo a ese lado es también, digo, es como ese mensaje de conciencia, ¿no? Seamos conscientes también que si hay un contenido que no nos gusta, pues bueno, no comentar y listo, o sea, es como... pasar a porque otra si no, página. Claro, porque realmente creemos que le estamos diciendo a la otra persona como, tu contenido no sé qué, o eso no, tal, pero en realidad no es hacia la persona, sino está reflejando, mencionaba muy bien Nuri, ¿no? O sea, realmente refleja lo que la persona está sintiendo, lo que hay en su corazón. Por ahí hay una de las frases, ¿no? De Jesús el Cristo, que realmente no es lo que entra a tu boca, sino lo que sale, porque del corazón proviene. Entonces digo, bueno, realmente es como, no, porque a veces nos compramos esa idea de lo que estoy haciendo no es bueno, o cosas, esa historia, esa vocecita, pero en realidad es lo que siente la persona, lo que está viviendo, ¿no? Tal cual. Sí, yo pensaba también que, bueno, las personas que me conocen me decían, cuando yo no tenía redes, me decían, abrite redes. Para mí Instagram es muy desafiante porque a mí justamente me gustan las conversaciones largas y profundas y lo corto, lo instantáneo, yo voy a otro ritmo. Entonces fue ir entrando en eso, ir aprendiendo, sigo aprendiendo. Y YouTube me gustaba mucho por esto que da la posibilidad de algo más largo, de algo más extendido en el tiempo, y me han dicho más de una vez, ¿no? Como hacer algo por ahí.
Y bueno, y acá tenemos la posibilidad de estar haciéndolo, ¿no? Que también con Ian lo hemos hablado, él en los intercambios hemos tenido durante la mentoría muchos intercambios y nos hemos acompañado, hemos hecho intercambios también de herramientas, no solo de palabras, sino de healing, bueno, hicimos procesos del consteló y demás. Y bueno, y me ha contado de sus podcasts, de lo que quería, de sus proyectos, de esto de animarse, porque cuando Ian empezaste tenía re poquitos seguidores. Ian tenía 100 y pico de seguidores. Él empezó, y como decía Nuria hace un rato, ¿no? Todos, bueno, a mí yo te quise desde el principio, fue amor recíproco. Y decía, qué buena la actitud que le pone, porque él no tenía resultados en cuanto a seguidores, no tenía resultados. Y de pronto él siguió, se expandió. Bueno, empezar a contar tu verdad, ¿no? Acá justo un comentario que decía el precio de decir tu verdad. Y esto de que ahora puedas, te animes, vayas a hacer tu podcast, estemos acá compartiendo a través de este canal, ¿no? Pudiendo expandir este conocimiento, que seas parte, me parece algo hermoso. La verdad que yo estoy muy agradecida también por eso. Sí, así que bueno, Improx acá tiene un lugar para vos. Muchas gracias. Y estamos ahí, como a mí me apasiona también tema nutrición, alimentación, y me parece que puedo aprender mucho con vos y bueno, nada, creo que justamente es una de las como esto de que la medicina, de que el alimento sea más una medicina, ¿no? Y si uno empieza como a registrar un poco más esos aspectos de lo que ingresa, en este caso, por la boca, tenemos chances de ir menos a la farmacia, hablando corto y sencillo, ¿no? Y ayer, por ejemplo, bueno, perdón, me meto, como tenía dolores, estoy en mi ciclo, entonces estaba dolorida, inflamada, y dije, bueno, ibuprofeno sí, ibuprofeno no, también hasta cuándo uno puede tolerar y no. Yo tenía un día digamos de clases, de estar con niños, bueno, como es mi vida, y necesito fuerza, y hice el método de Wim Hof y compramos el hielo y me hizo bien. Y tenía dolor de cabeza, se me fue el dolor de cabeza, me dejaron de doler los ovarios, pude dar mi clase con una energía linda, compartir desde como, bueno, así que nada, es como cuestión también de abrir un poco más las posibilidades y también tomar estas herramientas que son gratuitas, entre comillas, porque es cuestión de un darse cuenta y de empezar de a poquito, ¿no? Uh-huh. De a poquito, no sé cómo es tu manera de compartir a nivel nutrición. Yo siempre pienso, quizás y cuando me hacen preguntas y demás, es pensar en qué podés sumar, no en qué restar en tu dieta, porque el cerebro como restar ya es reprimir, no. Entonces, ¿qué podemos sumar, no? Como quizás en el desayuno, que es súper importante, o cuánto tiempo antes de irme a dormir voy a comer, como son pequeños ajustes, ¿no? ¿Cómo lo encarás vos cuando viene una persona, estoy totalmente desalineado, estoy en el horno, ¿cómo me puedes ayudar? Claro, y realmente este tema como que nos da para otro espacio, porque realmente es un tema muy, muy amplio. Para otra charla, otro programa. Claro, pero realmente digo, y aquí es en donde entra el poder de la palabra, ¿no? O sea, que realmente es como compartir mi mensaje, compartir mi verdad desde ese lugar de autenticidad y decir, ok, esto me ha funcionado y sí ligado obviamente con ciencia, con datos científicos, digo, obviamente llevando esa parte, pero también hay mucha información allá afuera, es decir, la ciencia ya está disponible, de pronto hay estudios clínicos, de pronto hay ensayos que nos dicen, no, esta cosa es mala, este alimento no es bueno. Es decir, hay un mundo allá afuera de información. Y realmente lo que yo vivo, lo que yo comparto y que tiene resultados es tal cual lo mencionas, Nuri, ¿no? O sea, no es sumar, no es qué hago de más o como una restricción, como algo como así tiene que ser. Simplemente es escuchar a nuestro cuerpo, o sea, es como escuchar a mi cuerpo, qué me funciona, qué no me funciona, qué me inflama, qué no me inflama, estas semillas me caen bien, estas semillas no me caen bien, este alimento, esta proteína, sí, no, es decir, una alimentación consciente es escuchar a mi cuerpo, ¿no? Y hablar conmigo mismo también, cuerpo, ¿qué quieres? Cuerpo,
Es decir, hablarle a nuestro cuerpo, hablarme a mi interior, ¿sí? Porque es decir, se anuda esta parte de la palabra, es decir, hablar conmigo mismo también, escucharme cuando hablo, y es como cuerpo, ¿qué quieres? Esto se te antoja, esto no, y realmente va por ahí, ¿no? O sea, en ese sentido. Y, y esta parte de compartir este mensaje, que realmente la alimentación consciente, el coaching nutricional es algo que me apasiona y que realmente es baja la información, o sea, digo, obviamente hay estudios y demás, pero, o sea, todo lo que he estudiado y demás, pero somos canales, es decir, somos un canal en donde de pronto, voy a compartir este mensaje, muy bien, y fluye la información, Claro. y, y desde ese lugar es compartir nuestra verdad, ¿no? O sea, es decir, ok, ya como mencionaba en un inicio, va más allá del ego, es decir, ok, voy a compartir este mensaje, voy a compartir esta verdad, porque esta verdad, este mensaje, esta herramienta, este método, esta información, le va a ayudar a una persona. Y tan es así que de pronto hay mensajes de gracias porque ahora vivo con más optimismo, ahora vivo con mayor felicidad. Y realmente es desde esa autenticidad de decir, ok, estas herramientas, esta experiencia me funcionó, me sirve, la comparto, y desde ese lugar, y no frenarnos ante esos hates, ante todo eso, porque realmente, es decir, cuando algo que también me di cuenta es, si yo comparto mi verdad, como un médico, y digo, obviamente tengo muchos amigos médicos, pero hay muchos amigos médicos que están en esta conciencia, que están en esta parte, ¿no? Pero digo, cuando también como que caí en cuenta y seguí compartiendo mi mensaje, digo, si yo estoy compartiendo mi verdad, ¿qué va a tener de un error? ¿O cuál va a ser el error? ¿O cuál va a ser la falla? Es decir, mi experiencia, cómo la información, las vitaminas, los nutrientes, los minerales que a mí me han funcionado es mi verdad. Claro. Por mucho que de pronto hay una persona que diga, no, eso no es verdad. Bueno, en su realidad, en mi realidad, los minerales, las sales minerales, el magnesio, por mencionar algo de lo que es como parte de mi alacena, digo, ¿cómo van a decirme que eso no es real si en mi cuerpo lo siento, claro, todo el efecto que tiene? Entonces, desde ese lugar también comparto mi verdad, y curiosamente o mágicamente las personas que consumen mi contenido es como, wow, hace sentido, ¿no? Entonces, desde ahí es un lugar muy potente de compartir nuestra verdad, compartir nuestras palabras, porque esa es una manera muy auténtica de compartir nuestro mensaje. Eso es lo que digo, de la mano con la ciencia y con mi verdad, con mi experiencia, lo que genera este crecimiento de llegar a más personas, ¿sí? Y retomando lo que mencionaba Breno, por si de pronto hay personas que están escuchando, que sienten el llamado a compartir su verdad, compartir contenido, anímense, porque realmente yo puedo decir, mi Instagram, el que compartí, el de Yo Soy Yanatiel, lo inicié en cero seguidores. O sea, no tenía nada. Los primeros meses, 150 seguidores, 200 seguidores, 300 seguidores. Pero gracias a ese video en donde yo compartí mi verdad, estas son las 5 verdades que el sistema te oculta sobre tal, ahí fue donde se empezó a viralizar, en donde tuve mayor efecto. Y a veces nosotros nos ponemos como un techo, porque creemos que, es que no lo ve. Bueno, es seguir compartiendo, seguimos compartiendo porque no sabemos a qué público llegamos. Ejemplo, en Facebook, que es en donde tuve mayor impacto, ahí simplemente inicié con mi Instagram personal, y ahí fue donde tuve mayor impacto desde un inicio. O sea, ahí llegué de 0 seguidores a 20,000 y fui subiendo, ahorita estoy en 25,000, porque el público es de un rango de edad mayor, no es, por ejemplo, un consumidor de TikTok o de Instagram, que son a lo mejor de 25 hacia abajo. En cambio, en Facebook a lo mejor son de 30 para arriba, y que buscan eso, la parte contenido, de la salud, ¿no? Claro, tiene más sentido ahí para ellos. Total. Bueno, bien, qué importante, escuchar al cuerpo. Entonces, tu acompañamiento, para resumirlo ahí, es en principio también invitar a las personas que vayan a consultarte, a escucharse. Así que hay que ser valiente también, sincero con uno mismo,
para empezar también a entender qué es lo que nos cae bien, qué es lo que nos está inflamando. Hay información ahí y eso no te lo puede decir alguien de afuera, pero sí alguien te puede acompañar para suplementar eso que te está inflamando por algo que te puede nutrir y que por ahí nosotros no lo tenemos en nuestra alacena. Así que gracias, Ian. Cuando podamos hagamos otro encuentrito, me encantaría seguir como profundizando porque me apasiona también. Y creo que es un mensaje positivo, ¿no? Es un mensaje de como nada ahí, es para que cada personita que pueda resonar con esto, quiera cambiar ahí un poquito su alimentación. Bueno, ahí tenemos a un experto desde la experiencia personal y nos puede ayudar. Así que pueden escribirles por mensaje privado también. Sí, y podemos hacer, si estaba pensando, programa futuro ya con temáticas ahí, o puede ser la alimentación, o bueno, alguna de sus herramientas. Hoy nos convocó el tema del poder de la palabra, fue uno de los temas que nos convocaba y bueno, Ian también desde su experiencia. Así que bueno, muchas gracias por el aporte. Si querés contanos qué estás haciendo ahora como acompañamientos, así la gente sabe, que te contacte después a través de tus redes y te pida, pero bueno, vos contá un poquitito. Claro, y digo, para no dejar pasar como esta parte que realmente es algo que me pulsa de lo que menciona Nuri, sí. Es como de la alimentación consciente, es una alimentación consciente para mí, ya sea lo que, y digamos, vuelvo al punto, es como un cierre abriente para una futura conversación. Es como, hay muchos estilos, es decir, aquí no es que es un deber, es decir, si una persona es vegana, si una persona es vegetariana, si una persona es mediterránea, es decir, cada quien elige cómo quiere llevar su alimentación. Lo que para mí sí es una alimentación consciente es una alimentación con comida real, comida natural, es decir, un ingrediente, 2 ingredientes, lo más natural posible. ¿A qué voy con esto? Siguiendo lo que compartía Nuri. Una alimentación consciente no es sumar, es restar. Y una alimentación consciente es reducir a lo máximo posible productos ultraprocesados. Lo que encontramos en un empaque, en una bolsita, refrescos, sodas. Es decir, esto que encontramos en un empaque, y para como cerrar esta parte, que es algo que me apasiona muchísimo, esta parte de aprendamos a leer las etiquetas de los ingredientes. Esto no lo enseñan en la formación, esto no nos lo enseñan en la escuela, esto no, o sea, porque ahí está la clave, es decir, leer los ingredientes. Vamos a encontrar, y por ahí en mi contenido van a encontrar varios videos en donde comparto cuáles son esos ingredientes, uno de muchos o varios de muchos. Glutamato monosódico, veneno, ¿no? Decir, por ejemplo. Claro, y esto bueno, da para mucho, da para próximo programa, da para muchísimo esto, porque es súper interesante. Soy la loca de las etiquetas. Yo miro, sí, yo también miro etiquetas. Así que bueno, queda ahí, lo dejamos en puntos suspensivos como un continuará, porque... Ya son y 56, así que... Si querés contarnos y... Claro. ¿Qué estás haciendo ahí de acompañamientos? Claro. Ahí me encuentran en mis redes sociales como yo soy Ian Atiel, y realmente hay agenda abierta para sesiones 1 a 1 de coaching nutricional, sesiones de Theta Healing, que también eso también da para compartir más, y un acompañamiento holístico de 8 semanas para personas que pasan por crisis de ansiedad, ataques de pánico. Es un acompañamiento holístico, es un acompañamiento muy integral en donde abordamos alimentación consciente, terapias holísticas, parte emociones, ¿sí? Y parte de creación de nuevas realidades. Ahí me encuentran para coaching nutricional, sesiones 1 a 1 de Theta Healing y un acompañamiento holístico para ansiedad y para crear la realidad que quieren. Realmente las herramientas que comparto no solamente se limitan a la parte de ansiedad, no solamente hacia la cuestión de bajar de peso, sino también para crear realidades, soltar patrones y demás. Ahí me pueden encontrar. Bien. Y muchas gracias. Súper completo, qué hermoso, qué hermoso. De México para el mundo, genio. ¿No? Esto es virtual, así que no hay límite de distancia, digamos. No existen las distancias. Bueno, Ian, querido, muchas gracias por estar acá, por haberte sumado con todo lo que... Ahí costó la conexión, pero lo logramos. Es parte, ¿no? También de este camino de los emprendedores, de que a veces hay un poquitito, hay que remarla, pero acá estamos poniendo lo mejor.
Gracias por tu compañía, por tu hermosa compañía, Ian. Esperamos verte pronto por acá. Seguimos compartiendo. Que tengas un hermoso día, ¿no? Y nada, te queremos, Ian. Te queremos, Ian. Muchas gracias, Nuri. Gracias, Bren. Realmente algo que quiero compartirles es continúen con este espacio porque realmente hay personas, no sabemos, hay personas que necesitan este mensaje y que quizá no han llegado a este canal. Entonces, sigan, es decir, sí. Este espacio es oro. Entonces, gracias por este espacio. También las quiero mucho y gracias nuevamente. Nos vemos en un futuro. Gracias. Nos vemos. Abrazo. Gracias. Un abrazo, lindo día. Gracias. Gracias. Bueno, hermoso. Y si el hacker tiene por ahí el flyer del retiro para poder hablar un poquitito más de eso, si lo tenés por ahí, hacker, yo voy contando de nuestro retiro del 1, 2, 3 y 4 de marzo, Renaciendo con ese, el retiro que tendremos en San Luis, en Carpintería, en un espacio, ahí está, hermoso. Renaciendo, retiro de conexión en las sierras, reconecta con tu ser y para recordar el propósito, ¿sí? Así que bueno, 1, 2, 3 y 4 de marzo va a ser un retiro muy completo, vamos a tener clases de yoga, vamos a tener constelaciones familiares, vamos a tener meditaciones cuánticas, conexiones pleyadianas, conexión con la voz. Cada una de nosotras va a hacer algo. Alimentación justamente consciente, natural, con huerta propia ahí en el espacio. Orgánica, o sea, es un lujo, realmente es un lujo. Caminatas en la naturaleza. Sí, ahí caminando se llega a agua, digamos, agüita, un río ahí, una cascadita ahí, todo como típico del lugar, lleno de piedras, agua fresca, las sierras, es como que eso ya es una gran invitación para, justamente, yo recién le agradecía ya a Ian la buena compañía, ¿no? Yo considero que es muy importante nutrirse de buenas compañías como para seguir en el camino y no perderse en el intento. También. Entonces, quizás es encontrar ese sangha. Ese sangha es una palabra sánscrita que también tiene que ver con esto, ¿no? Con la comunidad, con esta conexión. Que básicamente todos estamos acá intentando también ser felices y bueno, ¿qué es ser feliz? Un montón de cosas, pero en ese intento de este bienestar, a veces yo creo que siempre necesitamos de un apoyo y de personas que estén en esta misma frecuencia, así que estamos dispuestas a aquellas personas que vengan y abran su corazón, bueno, hacer red, ¿no? Hacer red. Y hablando de comunidad también esto, ¿no? Un grupo de personas que van a estar vibrando en la misma frecuencia que vos. Así que si sentís el llamado, si tenés consultas, escribinos ahí al Instagram de Reinas de Copas, @reinas_de_copas. Exacto. Y nuestras redes también, amiga, que no las dijimos, mi red es @brendevillaflor, el de Nuri es @nuri.roldán. Y también otro anuncio que va a ser Calentando Motores para ese retiro. Nosotras estamos organizando nuestro retiro con Nuri, que es el sábado 18 de enero, de 10 a 19 en el espacio de ella. Acá en Ranelagh, es un retiro de un día y, bueno, muy completo para hacer de un día. También estamos súper entusiasmadas como también para empezar a entrar en esa sintonía, ¿no? O sea, hay una necesidad también de compartirnos y en grupo, es algo muy hermoso. Esas experiencias nos llenan el alma, ¿no? Así que totalmente. Estamos en esa misión de que, bueno, ahí de difundir, así que pueden también consultarnos o compartirlo con quien resuene, porque estamos justamente, esto es la ley de resonancia, quien resuene pregunta, se van a abrir esas puertas, comparte. Esas posibilidades. Y también en ese retiro, aprovecho y cuento un poquitito las actividades, va a haber clases de yoga, va a haber constelaciones familiares, va a haber grounding, porque hay un jardín hermoso, va a haber armonización con cuencos. Sí. Va a haber meditación, así que bueno, los invitamos, felices de recibirlos. Y bueno, amiga, vamos a anunciar una vez más, porque estamos súper agradecidas acá con nuestros auspiciantes de lujo. Gracias, Bekim. Innovación continua. Gracias por los productos, gracias por este espacio.
Estamos las dos Gracias en por este cámara. espacio. Vamos con todo. Y bueno, Creo Olerte, sí, es una línea de hogar que tiene un montón de fragancias súper lindas como para que también conectemos, empecemos a ritualizar las pequeñas cositas. Hoy hablábamos qué podemos hacer para estar presente, es dar vuelta, podemos dar vuelta a los palitos justamente del aromatizador ambiental y volver a inhalar profundo, sentir esa pureza del ambiente para volver a uno, para estar presentes con la respiración y acompañar a esta marca a que siga creciendo, que encima tiene una presentación espectacular, o sea, queda bien en cualquier living, qué sé yo, en cualquier Están buenísimos, sí, yo los probé. oficina, son divinos. Están buenísimos. Y la verdad es que, bueno, yo tengo mi favorito, prueben el de tilo y jengibre. Bueno, y acá llegando al final, muchas gracias, querida amiga. Gracias, amiga, lo logramos. Lo hemos logrado, estaremos acá, yo estaré de nuevo el viernes con Dai. Romy todavía está de vacaciones, te extrañamos, Romy. Así que bueno, estaremos acá el viernes en Reinas de Copas de 9:30 a 11. Y bueno, acá finalizando el programa del día de hoy, muchísimas gracias por la compañía. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron sumándose, a los que se vayan a sumar. Para quienes nos vean por diferido, también pueden seguir comentando o preguntando, que son muy bienvenidos esos intercambios. Bueno, les mandamos un abrazo gigante. Hasta el próximo Hasta la próxima. encuentro. Muchas gracias.